Hola, bienvenidos a un nuevo video. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto es Insanamente. Comenzamos. 2, 3, 4, 5. El día de hoy nosotros vamos a hablar algo importante, un pequeño pasatiempo sobre ver películas de terror, algunos tipos de cosas. Hoy nos centraremos en una película que se creó, fue emitida en el 2001. Se llama 13 fantasmas. Aquellos veteranos del cine, de películas del terror, recordarán esa película con cierto cariño, tal vez cierto repudio, tal vez cierto terror y a veces tal vez un poco de gore, cuando antes había un poquito más de especificaciones de ese tipo de cosas, que era lo sádico, sangriento, sádico y en cierta manera no era tan repudiado como actualmente algunas películas ya no se dan ese lujo de hacer. No tenemos lo que es la doble moral, pero de ahí en fuera, si vamos a enfocarnos a hablar de ella, es una película donde habla de 13 fantasmas, o también conocidos como el Zodíaco negro. No es como el Zodíaco que tenemos actualmente: Leo, Tauro, Acuario, Géminis, Libra, Sagitario. Aquí es similar al aspecto, pero tienen algunas cosas importantes que debemos ver, que es la banalidad o el impulso humano que tiene cada uno de los tributos que tuvo cada uno de esos fantasmas para lograr un punto en específico. Si nosotros nos vamos a textos antiguos, nosotros nos podemos dar cuenta que esta historia está basada tal vez en hechos reales. Su primer creador o su primer influencia de esta situación fue Maurice Cretons, un personaje del siglo XVIII que era francés, ganó mucho poder adquisitivo, dinero, poder, también con una extraña situación de cómo lo obtuvo, ya que su familia falleció de extrañas circunstancias, pero con ese poder pudo conseguir y hacer algunas cosas que se ven en la película reflejada, como la casa, el significado de la casa y cada una de sus bóvedas o prisiones que tenía de cada fantasma. Si nosotros nos damos cuenta, en la película se ve una de las escenas algo fuertes, pero también como de acción y como de terror, que estamos hablando del Juggernaut, el que está con un montón de clavos clavado, y cómo tardan y cómo lo logran capturar, haciendo un tipo de sacrificio con las personas. Entonces ahí nos estamos nosotros dando cuenta que existe tal vez en nosotros, si ustedes creen. Para empezar, la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿tú crees en fantasmas? En cierta manera es como, no sé si se acuerdan en los vídeos anteriores que hablamos sobre la vida extraterrestre y sus cosas extrañas. Pues desgraciadamente la ciencia no tiene todas las respuestas, ¿no? del universo. Entonces no se puede descartar el hecho de que hay una posibilidad o un porqué de que llegue a existir, ¿no? No se descarta y tampoco pues podemos decir que no existe. Nadie tiene pruebas y tampoco hay gente que haya logrado hacer pruebas. Todo está en base en nuestra imaginación, y como es la película, pues hace alusión a lo que el ser humano cree que puede llegar a ser un fantasma. Pero en cierta manera esta historia de los 13 fantasmas, esta película que es de culto, pues tiene un enfoque más allá de solamente ser una película de terror. Es una película que te hace reflexionar, ¿no? El cómo llegan el ser humano a buscar el poder a cambio de otras cosas, algunos sacrificios, y cómo esos sacrificios terminan siendo parte de algo más grande, ¿no? Como el sacrificio que tiene cada persona. O sea, nosotros sacrificamos tiempo para tener dinero. Ahí él estaba sacrificando dinero, tiempo,
cosas importantes para llegar a un punto importante. Si en el transcurso de la película que se está viendo, la misma casa donde están encerrados los fantasmas, se transmite o se demuestra que es una máquina para poder abrir lo que es el inframundo, llamada el Oculus Demon o el ojo del demonio. No, es el ojo del infierno. El ojo del infierno. Bueno, el ojo del infierno. Aquí debemos tener este punto importante de por qué a veces nosotros buscamos el poder en lo oscuro y no mediante la luz. Porque nosotros, pregúntatelo, ¿qué hace la mayoría de la gente? Ay, Diosito, voy a hacerte una manda y si tú me lo cumples me voy a ir de rodillas hacia la Basílica de la Virgen. No estoy en contra de eso, pero sí podría ser. Es un ejemplo, claro está. Aunque tenemos también un aspecto muy importante, que a todos aquellos creyentes de San Judas, sabemos que San Judas es muy celoso en sus peticiones. Si ustedes no le creen con fe o no le rezan con fe a él es como que muy vengativo. En este aspecto se ve el aspecto de las diferentes situaciones carnales que tenemos en los diferentes aspectos de los fantasmas, desde la ira, la locura, el hambre, la destrucción, la vanidad, todo eso es lo que comúnmente conocen como los pecados capitales. Pues es el reflejo de la psique humana. Técnicamente nadie está exento de sufrirlos en algún momento. Todos somos pecadores hasta de cierta manera, conscientes o inconscientemente. También cada uno de nosotros hemos pasado por ese tipo de aspectos en algún punto. En el punto de la adolescencia de yo quisiera estar con la chica que me gusta, mi crush, o como le quieran llamar. La obsesión que pueden tener, y esa obsesión puede generar un aspecto terrorífico del ser humano. Uh-huh. Pero regresando al tema de los 13 fantasmas, en base a esto que hemos comentado, hay unos datos bastante interesantes. Estamos hablando de que todo esto no es una historia, bueno, es una historia ficticia, claro está, pero no, sí está escrita ficticiamente, pero muchos de los datos, no, que sí. ¿Por qué? Porque muchos de los datos están basados en relatos, historias o escritos antiguos. Pero ahí podríamos tomar un pequeño aspecto. Datos antiguos, datos relacionados con otras cosas. Ok, si nos vamos a un periodo mucho más antiguo, en épocas sumerias y todo eso, en el tiempo de Salomón, ¿qué dice que Salomón obtuvo? Más bien creó muchas cosas. ¿Y por quién lo creó? Supuestamente en la mitología o en las historias que narran, arcángeles llegaron y le dieron la simbología para tener las llaves menores de Salomón o los 12 sellos, diferentes cosas, donde podría hablarse con Baal, Asmodeus, Baphomet, entre otras cosas. Hay algunos demonios y algunas situaciones que te dicen ¿por qué? ¿Por qué podríamos decir que tal vez no sea ficticio? Porque al final de cuentas en este tiempo tenemos la luz y la oscuridad, el bien y el mal. La gente cree en un mal, la gente cree en el demonio, la gente cree en Dios, cree en una forma religiosa. Puede ser hinduista, budista, lo que ustedes gusten, crean y manden. Pero al final de cuentas, si ponemos esta película con una pequeña relación a lo que tenemos ante eso, puede ser correlacionado. Se puede correlacionar, pero te lo voy a decir, todas las películas son ficticias, todo sale de la mente de una persona. Claro, se basa en hechos o situaciones o historias anteriores y en base a eso se crea una historia. No estoy diciendo que no sea real o que sí sea real, nadie lo sabe, tú lo has comprobado. ¿Alguien ha comprobado algo? ¿Tiene pruebas? No pueden venirme a decirme, es que hay videos en YouTube, es que ha visto gente que te cuenta que lo ha visto, pero
si lo basamos en un punto científico, científicamente necesitas tener una prueba física, algo tangible, visible, para que pueda ser válido y verificado como algo real. Aquí podremos preguntarles a ustedes. Dejen en los comentarios, ¿ustedes han experimentado eventos paranormales, eventos religiosos, eventos milagrosos o eventos que ustedes dicen, Dios, ¿qué pasó aquí? O como muchos de nosotros decimos, ya deja de tenernos como tu gran guerrero, donde nosotros mismos decimos, Dios, yo no te vendí por 30 monedas, ¿por qué me mandas tantas pruebas? Esto me recuerda también, hay otras películas, hasta que mencionaron que... ¿Cuál era? Creo que era Van Helsing, o no me acuerdo, que hablaba de lo mismo, ¿no? De que en cierta manera mencionan cosas religiosas y dicen que, voy a aquí hacer paráfrasis de personajes bíblicos, de que Judas sigue vivo, que debido a que vendió a Cristo a los romanos, pues fue maldecido, ¿no? También Caín, que mató a su hermano. Hay muchas historias, también está Lilith. No sé si algún religioso que nos esté viendo nos pueda confirmar quién es este personaje. No es que se confundan, Lilith simplemente fue la primera mujer. Se supone que la historia no está completamente correlacionado ni verificado en la Biblia. Hablan de una primera mujer, la primera mujer de Adán. Pero pues hubo ciertas circunstancias, situaciones en las que no fue bien vista por ciertas acciones que hizo y fue exiliada, por lo que fue retirada ahora sí que dirían vulgarmente, del canon de la historia, y fue reemplazada por otra persona que se vendría siendo Eva. Pero bueno, búsquenlo, van a ver muchas referencias y va a ser interesante. Entonces, basándonos en esta historia de la creencia y la creencia, pues en la película de los 13 fantasmas, que es muy recomendable ya que es una película de culto, no por en cierta manera la trama, sino por la forma en que está diseñada, que es una historia de alta trama y confusión. O sea, te hace pensar, te hace dudar, te hace cada torcida de tuerca que te hace dudar de lo que estabas pensando anteriormente. Entonces, en cierta manera, pues hemos visto la película, es de nuestro tiempo y la verdad la recomendamos, y en este caso vamos a dar nuestra opinión en base a lo que creemos o pensamos sobre las teorías que han estado saliendo últimamente sobre esta película, ya que muchas hablan de cosas interesantes y otras te quedas dudando. Y todo, pues al final de cuentas también se va relacionando con un pequeño aspecto que tiene la película, que se llama, o bueno, no se llama, es con respecto a la alquimia. El buscar el poder, la vida eterna, tal vez llegar al punto, al ojo del infierno, pueda hacer obtener un gran poder, un gran final, un trascender. Pero todo esto también va relacionado con todo lo que es la metafísica, la alquimia. Y debemos tener en cuenta que esa película no toca tanto de lleno, pero debe existir un intercambio equivalente. Si tú quieres tal cosa, debes sacrificar tanto. Algo de igual o mayor valor. Un paréntesis, para que alguien que le interese el tema sobre la alquimia, pues hay un anime bastante bueno que se llama Full Metal Alchemist o Alchemist Brothers, que es un anime y también tiene su manga muy recomendable que habla del mismo tema y también menciona cosas religiosas. Está bastante interesante, se las recomiendo. Pero bueno, regresando al tema, algo interesante de esto y muchas de las especulaciones que acabo de comentar que están circulando en internet, pues es que dice que la gente o los internautas están haciendo una suposición o han hecho comentarios sobre que en cierta manera los 13 fantasmas, o más bien los 12 fantasmas, representan cada una de las corrupciones humanas, lo que les había mencionado hace un momento.
la ira, la codicia, la lujuria, el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cierta manera, pues sí, se puede decir que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, les vamos a dar una cantidad de los personajes de los fantasmas y lo que representaría cada uno en cierta manera, lo que la gente ve o piensa. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el hijo marchito, que en inglés vendría siendo the firstborn blood. No, es the firstborn son, que representado sería siendo la inocencia corrompida. Aquí tenemos muchos aspectos, tocando tal vez fibras sensibles. ¿Cuántos niños, familias tienen algún hijo o hija que fue corrompida? Podríamos tener cada quien un fantasma del zodiaco en casa, Exactamente. y no muerto, sino vivo. Es importante darnos cuenta de esos pequeños aspectos, porque al final de cuentas es uno de los vicios o una de las situaciones que la humanidad ha hecho más, que es destruirse a sí misma. Exactamente. Inocencia corrompida, ¿a ustedes qué les puede sonar? Yo les puedo decir uno rápido. Está con el celular todo el día y no hacer nada. Esa no es una inocencia corrompida. No, si es corrompida, ¿por qué? Porque cuando... un ejemplo, a tu edad y a mi edad, cuando éramos niños, ¿qué es lo que hacíamos? Jugar matatena, canicas, salir a las maquinitas, gastarnos el dinero de las tortillas. ¿Qué hacen los niños de ahora? Pues les dan el celular para que se queden callados, no salgan y todo. Pero también, como debemos darnos cuenta, actualmente no es y pues no son los mismos tiempos. Antes teníamos como que no había tanto miedo, tanta preocupación y tanta inseguridad, donde pues al final de cuentas puede salir un niño y tal vez ya no regrese, o salga una niña y ya no regrese, salga un adolescente y ya no regrese. No lo sabemos, pero la inocencia se puede corromper tan fácil en los videojuegos, viendo películas, viendo series, o gente con tus mismos amigos. Se corrompe. No falta la que te dice, un cigarrito, y tú de, no, ¿cómo crees? Y pues ya empezaste a fumar. Exacto. Pero bueno, pasemos a otro personaje, a otro fantasma, la mujer atada, The Torso, que representado vendría siendo la víctima de la codicia. ¿Qué significa esto? ¿O qué nos da a entender? Pues es literal. Es la belleza siendo codiciada por otra persona. Perdón, no. ¿Cómo se le dice a eso de...? Perdón, un microcorte. Pequeños fallos. Les comentaba. La mujer atada, el torso, que vendría siendo una víctima de codicia. ¿Qué significa? Que la humanidad está llena de... ¿Qué pasa con las mujeres? Simplemente entre mujeres, ¿qué puede pasar? Codician su belleza. Pero unas a otras. No pueden ser como un hombre y decir, ¿qué onda? ¡Ay, venimos vestidos iguales, carnal! Pero no. Ellas, ay, no, es que pues vengo del mismo. No. Su misma codicia, sus mismas acciones pueden llegar a ser el punto en el que la misma sociedad o la misma grupo familiar o grupo que te rodea te odia, te desea el mal. Normalmente aquí nosotros te puedes dar tu cuenta en tu entorno que te rodea, la gente que te rodea, quién habla a tus espaldas, quién te habla a la cara, y así. Pues en cierta manera Otra es parte de la naturaleza humana. No estoy diciendo que esté mal, esté bien tener esos instintos, porque son instintos, es algo natural. Lo malo es llevarlos al extremo, de que, ok, yo veo a una persona, me da envidia, que no sé, tenga dinero, tenga carro, etcétera, pero hasta ahí. Pero hay gente que se lo lleva a un límite extremo, en el que dice,
me gusta su carro y como tiene carro, pues voy a buscar la manera o de yo molestarlo, fregarlo en su vida o hacerlo sufrir. Porque mi miseria es más grande que la de él. No, entonces... Y aquí viene otra que viene relacionada con esa, que es el amante marchito. Este se puede decir que es el dolor del amor perdido. Antiguamente, pues bueno, se juzgaba o se decía que la mujer tenía que esperar para a la persona indicada o para encontrar el amor o que arreglaran su matrimonio, y se enamoraban y todo, y siempre se mantenían fieles a esas creencias. Actualmente pues, puede ser la dejada que te dejan en un altar y todo, solamente que para que esta persona pueda convertirse en un fantasma de la película, o se haya convertido, sufrió una de las penas más agresivas, que fue engañada, fue dejada en el altar, fue dejado porque era hombre, fue dejado, y pues, al final de cuentas el suicidio que se pudo ocasionar causándose el mayor dolor posible, justificando esa acción, esa traición o esa traición por lo que le hicieron, está mal. Pero al final de cuentas muchos amantes marchitos tenemos actualmente. Tú que estás viendo eso, ¿te ha dejado una novia y te has sentido humillado? ¿O te chapulineó el hermano? ¿O el amigo? ¿O el papá? Este es de más de... Pero ha pasado. Páginas naranjas. Pero ha pasado. Sí. Pues muchas historias de estas yo las he visto. Otro también de la misma rodada, pues vendría siendo de la amante marchita, que vendría siendo la vanidad y la traición. En este caso, estos dos personajes de la película eran una pareja que fueron manipulados. Ella con la vanidad y la traición que propició, pues se suscitó que naciera el amante, el otro fantasma. Hay una gran historia, si a ustedes han leído, los han puesto a leer en sus escuelas, Romeo y Julieta. Una clásica y muy buena. Y se va a dirían los hermanos Grimm, si le metemos una torcida de tornillo, se podría volver una historia terrorífica, sí. Una buena historia. Un dato curioso, no sé si a lo mejor los adultos ya saben o ya tienen conocimiento, pero los jóvenes no. ¿Ustedes sabían que las historias de Cenicienta, Blancanieves, todas las historias que actualmente vemos en películas o están pintadas como para niños, fueron diseñadas no para niños, sino historias de terror? Más que de terror, eran historias para que la gente en aquellos tiempos en las aldeas no salieran. Una de las grandes de esas es Caperucita y el Lobo. Uy, una muy buena, se la recomiendo si la llegan a buscar. Blancanieves. Cosas raras, pero eran bastante, son muy buenas, o sea. Pero bueno, continuando, también tenemos a dos personajes. El que yo les voy a mencionar es uno, y el que sigue es correlacionado, pero tienen algunas ciertas situaciones que debemos tener, que es el príncipe desgarrado, que va relacionado con la arrogancia y su caída. Aquel persona, lo han visto, de esos que se creen guapos y dicen, yo soy acá todo la arrogancia, la de sentirse superiores a otros, hasta sin necesidad de tener dinero. El mismo hecho de decir, ay, qué arrogante, o sea, de sentirte superior a alguien, te puede llevar a una caída, a una arrogancia que te va a caer. Y el problema no es que caigas, el problema es al círculo vicioso que te va a llevar a una depresión, a una pérdida de trabajo, pérdida de patrimonial, dinero, economía, tu pérdida de tu propia vida. Simplemente actualmente mucho de la situación, mucha de la depresión que existe es por la misma arrogancia. Es decir, yo
yo no necesito esto. Esto es un pasatiempo. Si bien nos va, qué chido. Si no, no. Porque si estuviéramos obsesionados y vamos a ser unos youtubers o blogueros o tiktokeros o vendedores de cobijas de tigre, estrellas, y no nos funciona, te deprimes. Pero la diferencia entre ese aspecto y el que sigue es, no funcionó, ¿qué voy a hacer para seguir? Otro de el personaje que va correlacionado con el que acabo de mencionar es la princesa enfadada, y va de la misma. ¿Por qué? Como los personajes anteriores de la pareja, estos también tienen la misma situación. La princesa enfadada habla de la obsesión con la perfección, tanto física como social, como psicológica. Y aquí abrimos un paréntesis, un gran paréntesis. Si ustedes quieren ver la película, hay una escena muy buena de la princesa enfadada en el área del baño. ¿Para qué el joven que quiere ver cosas y entretener solamente el ojo? Adelante. No está de más. Bueno, no recomendable porque es para fuerte, es muy fuerte y bajo consideración de la persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una película psicológica de terror. Y es de 15 a 15 más. Exactamente. ¿Y a qué nos referimos con lo que estamos mencionando? A que esta película va más allá de solamente asustarte al espectador. Es tratar de entrar en la mente de los personajes principales y de cómo van conociendo la historia de cada uno de los fantasmas, su historia y cómo fueron sucediendo y a qué los llevó. Y eso es lo que les comentamos al principio, nos da a entender qué es lo que realmente es la psique humana, cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando en la vida social, ¿no? ¿Qué es lo que lo provoca nuestros propios demonios? ¿Qué es lo que nos arraiga a tener situaciones o hacer situaciones de riesgo? Situaciones que involucren a otras personas. Por ejemplo, la de la princesa enfadada habla sobre la belleza. Estaba obsesionada con su belleza, algo como que va de la mano con el príncipe desgarrado, que era su arrogancia. Se sentía superior, se sentía poderoso, se sentía más grande que los demás. La princesa hazlo parte de lo mismo, pero en un enfoque más de belleza. Y aquí podríamos relacionar una historia mayor. La reina que ve al espejito. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Exactamente, ya saben cuál. Es eso. ¿Y qué le pasó a Blancanieves? ¿O qué le iba a suceder? Pues bueno, esa es la obsesión, al punto en el que tú llegas a hacer daño o a hacerte daño pensando que vas a obtener algo a cambio o algo mejor. Toda aquella manera de otras personas. Todas las devotas. Exactamente. Porque de cierta manera, como lo acabo de mencionar, es una obsesión. Es la obsesión de ser perfecta, más bella de todas, la más inteligente de todas, la más adinerada, la más etcétera, 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 etcétera. Pero va de eso de la mano, de la obsesión, ¿no? Estos son estos personajes de fantasmas, 12 fantasmas. Pues pasamos a otra pareja bastante inusual y muy tétrica, porque esto ya va más dirigido a la sociedad. Lo que vendría siendo la madre marchita, que habla de la injusticia social, a una mujer que tuvo que sufrir por muchas cosas. Y el niño observa. Y es exactamente, que tuvo un hijo y que desgraciadamente por el miedo de que le fuera a pasar a su hijo lo mismo que a ella, pues lo protegió de más. Y en la escena, si no sé si te acuerdas, que siempre lo anda cargando en la espalda. No, es la madre delgadita y el gordote que está en... Ahora lo ves. Pero en ese aspecto, si nosotros nos vamos a lo físico, a lo real, a lo que nosotros podemos ver,
es todas aquellas madres que han sufrido diferentes aspectos de lo anterior, la arrogancia, el desprecio, todo, el abuso, hasta llegar al punto en el que tú dices, yo quiero proteger o sobreproteger a mi hijo. Y ese hijo se vuelve, antes tus padres te volteaban y con una mirada de, en la casa me van a romper una palita de madera, o me van a dar unas nalgadas, o iba a pasar algo. Pero al final de cuentas, la madre, desgraciadamente la madre está reflejando los miedos que sufrió a causa de la sociedad, del rechazo, de la envidia, de la desolación. Lo está reflejando en su hijo. Es como en la sobreprotección. No quiero que a mi hijo le pase lo que yo sufrí, ¿no? Ahí tenemos a un caso de lo importante. Bueno, no importante, una curiosidad que luego llegamos a ver en Facebook, donde sale la mamá, es que me mataron a mi hijo, me lo mataron, él solamente robaba, no le hacía daño a nadie. Y la ven llorando, pero desgraciadamente todos tenemos la culpa en este aspecto. Todos, me refiero todos, o sea, no solamente tú que estás viendo este video, yo que estoy hablando de este video, la persona que grabó el video, no. Todos somos culpables. ¿Por qué? Porque todos somos parte del mismo problema. ¿Qué necesidad hay de que una persona tenga que robar? ¿Qué necesidad hay de que las personas tengan que sufrir decadencia social, falta de dinero y extrema pobreza? Y ahí entra algo importante, muchas cosas. Su hijo, que es uno de los 12 fantasmas, el niño obsesión, el niño obsceno. ¿Qué puede pasar? El niño obsesionado. Es que también es obsceno en esas cosas. La madre hizo todo lo posible para proteger. Pero cuando la madre quiere buscar el cariño, encuentra supuestamente un partido o algo que al final de cuentas podría ser niño o niña, y abusan o lastiman o agreden a ese niño, generando que el niño genere un trastorno, que es un trastorno real de defenderse de una forma obscena y violenta, agresiva, y con un odio hacia su propia madre, pero también con un amor. Un ejemplo que dijimos es que mataron a mi hijo, él solamente se dedicaba. ¿Por qué lo hacía? Porque seguramente varias veces fue detenido y la mamá hizo todo lo posible por sacarlo y no entendía. Hasta el punto en el que pues alguien llegó y ya está, este señor. Igual el mismo pensamiento puede pasar en la persona esta. Es que yo tengo mi madre, es que yo tengo mi hermana, tengo que ser aquí, tengo que ser allá. Ese es el problema. Por eso le mencionaba desde un punto que estos dos personajes están más enfocados hacia la sociedad, porque parte de los problemas que todo mundo, me refiero a todos, tenemos es causa de una sociedad, ¿no? Pero bueno, continuemos a los siguientes dos. No, estos ya son individuales, estos ya son más psicológicos de cada persona y de cada aspecto de la sociedad. No, estos últimos tres, que son el 10 y el 11 y el 12, ya están más enfocados a la psique psicológica de las personas individualmente. Tenemos al martillo de Hammer, que habla de la venganza salvaje. Esta es una forma representativa de que las personas, si no tienen un control de sus emociones, pueden hacer acciones bastante fuera de lo normal, comillas, porque nadie sabe qué es lo normal hasta cierto punto. Bueno, aceptable para la sociedad. Eso, más rentable escuchar eso. Aceptables para la sociedad. Pero, en este caso, el martillo también tiene tu propia historia. Y también es en base a la traición, como los anteriores. Solo que esto viene más arraigado hacia la psique personal, ¿no? A la traición, a los traumas y a las malas vivencias que han tenido. Y el cómo saca o expresa esas
Y aquí enojos hacia la sociedad. Y aquí ustedes lo han visto hasta con sus propios hijos. Su hijo de que te odio. ¿Por qué tienen ese resquemor, esa venganza, esa obsesión a querer hacer daño hacia alguien? Nosotros, hasta uno mismo, así el de, ay, es que me bajó a la novia, pero yo voy a intentar no chingar a su hermana o a su mamá, tonterías, ¿no? Etcétera. Venganza. Pero simplemente en este aspecto la venganza tiene que terminar en un aspecto positivo. No. En la película el fantasma tiene que hacer su venganza y sufrir una muerte de venganza. Entonces aquí, si lo estamos viendo, el que es el de la venganza es el joven adolescente que se ve completo pero siempre lleva un bat, pero está todo desfigurado porque al final de cuentas él iba a vengarse y terminó siendo destrozado con su propia arma. Entonces quedó como un ser buscando una forma de represalia. Eso, la represalia. Al final de cuentas, si ustedes creen o no creen, actualmente sí podemos decir, bueno, en lo que yo he llegado a creer y ver, sí existen fantasmas que son vengativos. Y muchas veces las mismas personas que crean, hacen vudú, cosas así, esotéricas, magia negra, vudú, no hablan a demonios para que hagan el trabajo sucio. Normalmente nosotros pensamos que son demonios, perdón, pero no, güey. No, es que el trabajo sucio me imagino otra cosa. Perdón, es que... Pero hablan eso y hacen que el mismo espíritu se vuelva un espíritu errante y vengativo. Buscar resolver a la persona que la tiene atada, buscar la manda o buscar la situación de ve y fastidia a esta persona, y que no funcionen sus cosas para completar la venganza de la otra persona, pero se vuelven errantes y peligrosos porque sus restos los tienen ellos y no los dejan descansar en paz. Entonces, tú, una persona que te hablen en tu día del trabajo y te digan, oye, mijito, se me cayó el agua aquí en la cocina, baja a trapear y a limpiar. ¿Cuándo es tu día de descanso? O que te digan en la chamba, uy, hoy no vas a descansar. Y obviamente dices, ay, hijo, ojalá que te dé diarrea. Pero así es. Ahora, tenemos dos de los más agresivos que salen en la película, dos de los más peligrosos. Si lo ponemos en el que mencionamos ahorita, el martillo, el que sigue y el rompedor, todavía no vamos a mencionar, nos estamos haciendo un pequeño cambio. El rompedor o el Juggernaut, que es aquel que sufrió en la película, es aquel espíritu que sale al principio, que está todo clavado con clavos de acero, que es altamente fuerte, poderoso y altamente agresivo, violento. Se ve cómo destroza, rompe el cuerpo de las personas, cómo mueve cosas. Y aún así, si ustedes no lo creen o se han dado cuenta, hasta en La Sombra del Amor, en la película de donde sale Guppy Goldberg, en La Sombra del Amor, los mismos espíritus buscando poderse comunicar, están ejerciendo el poder o parte del poder del Juggernaut, de mover la moneda. Y todos, ¡oh! Movió la moneda. Lo que algunas personas llaman poltergeist es eso, es la energía que producen las fantasmas para mover las cosas o ejercer cierta presión sobre las cosas. Por ejemplo, en la película, como lo mencionó él, este personaje tiene un poder sobrenatural, y no me refiero a que sea fantasma, no, sino que tiene un poder que supera la fuerza de un humano a tal grado que puede literalmente destrozar a un ser humano sin necesidad de hacer esfuerzo, como si fuera una hoja de papel. Y hay una escena muy terrorífica de esa, que si la llegan a... No terrorífica, gore, muy gore. Aquí nosotros podemos ponerlo en la vida. Cuando eres niño y ves a un adulto, dices, Dios, yo quiero ser como él porque es muy fuerte. Pero llegas a ese punto y te das cuenta que tú, entrenando, haciendo otras cosas, eres más fuerte que esa persona. Pero también va pasando el tiempo. Entonces existe esa pequeña... Y en base a lo que dice
a lo que se refiere a lo que es el asesinato incontrolable, pues como el anterior, como es el martillo, que es la venganza, son parte de la psique de la humanidad. Se puede decir que son como... ¿Cómo se le podría decir eso? ¿Son como gustos? No, son como algo prohibido. Pensamientos que te surgen en un momento dado. Sí, pero sientes esa necesidad de lo hago, sé que va a estar mal, pero si lo hago y me gusta, tienes esa duda, es en la, ¿cómo se llama la balanza del bien y el mal, ¿no? Que te hace dudar de que si lo haces o no lo haces. Si lo haces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a ganar o qué vas a perder? Y si no lo haces, ¿qué vas a ganar o qué vas a perder? Es como dicen actualmente, ¿tú qué harías? Pues haría muchas cosas. ¿Y qué te detiene? ¿La cárcel? ¿El código penal? ¿O el manicomio? Exactamente. Porque tú que estás viendo esto, tienes una obsesión. Todos. De ir al parque y hacer voyerismo. No lo sé, tal vez haya gente extraña viendo esto. O gente que diga, ¡ay, qué padre! Ven demasiadas tonterías. Pero en cierta manera, estos últimos 3 que les estamos mencionando de los 12 fantasmas, ¿este sería el fantasma? En cierta manera está basado en la balanza del bien y el mal, en el que vas a ganar y que vas a perder, si está bien o está mal, si es aceptado o es rechazado. En este caso, en lo que es el martillo, que es la venganza, pues muchos lo ven como buena y otros lo ven como malo. Otros lo hacen porque es una necesidad y otros lo hacen porque es una obsesión. El asesinato parte de lo mismo, es algo bueno porque viene el último. Espera, ahorita. El asesinato algunos lo ven como algo bueno porque pues cuando una persona asesina a un ladrón, a un violador, todo el mundo de la sociedad lo va a ver. La sociedad lo va a ver mal, pero algunas personas lo van a ver bien porque es una persona menos. ¿Por qué Nayib Bukele sí puede? ¿Dónde? ¿Por qué Nayib Bukele sí puede y nosotros no? ¿Nayib qué? Nayib Bukele. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Por qué es presidente? Él es presidente. Y tú y yo solamente somos 2 personas sentadas frente a una cámara hablando sobre temas de fantasmas y haciendo comparaciones con la sociedad. Entonces comentaba, el rompedor, basándonos en el bien y el mal, pues vendría siendo el asesinato, ¿no? La introspectiva mental de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, lo que se gana y lo que se pierde, tanto en una como en la otra. Eso es lo que nos lleva la psique humana. Y por último, el más interesante y el más trastornado, tiene una historia bastante profunda como él dice, que vendría siendo el tornillo. En inglés dijo profunda. El tornillo en inglés lo llaman el jackal, y representa la locura. Y voy a poner un punto aquí importante. ¿Por qué dejamos este personaje al final, antes de los otros 2? Porque la locura es la que más se representa en toda la sociedad, en cada persona, en cada momento, cada decisión que uno toma y en cada nivel diferente. Se nota la locura de las personas. Muchas personas, voy a hacer un paréntesis aquí, piensan que las personas locas están tras una puerta, ¿no? Encerrados en un cuarto de acolchado. ¿Por qué? Porque la sociedad, como lo hemos venido mencionando, mantiene un cierto IQ que la gente tiene que tener. Pero en cierta manera, ¿qué es la locura y qué es el razonamiento? ¿Cómo puedes identificar qué es lo que está bien para la sociedad y qué está mal para la sociedad? ¿Y quién lo decide? ¿1, 2, todo el mundo? Aquí una gran pregunta que les podríamos hacer. ¿Ustedes están locos o no lo están? Más bien, ¿se consideran? No. ¿Están o no están locos? ¿Por qué?
Porque aquí todo televidente, todo persona que nos está observando, le gusta el taco de carnitas, el taco de carne, suadero, pastor, lo que sea. ¿Te gustan los tacos? Sí, me gusta. Ok. ¿Tú crees que en algún punto... ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Tú crees que... Sí, esto es una película, ¿verdad? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí, todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. ¿Hansen? ¿De Hansen? ¿Es Hansen? ¿Hansen? Bugs Bunny. Sí, Bugs Bunny. ¿Are you agree? Yes, I Do you agree? Yes, I agree. ¿Quién no te dice que no has comido carne humana? ¿Eres muy fanático de los perros? ¿Quién no te dice que no has comido carne de perro? O te han vendido carne de caballo. Son animales que pueden ser, pero al final son animales que tal vez en algún punto de la sociedad que sea necesario, pues se tendría uno que comer. Si fuera el ganado el perro, pues diría uno, ay, pues hay que comer perro. Y las vacas son los perros, actual, ay, mi vaquita bonita, ¿no? Pero son cosas que nosotros le damos un punto. ¿Quién dice que comer carne está mal, carne humana? No estoy diciendo que yo coma, pero tenemos historias en México que tal vez la tamalera encontró el dedo de un niño chiquito en su tamal, una persona que se fue a comer un tamal de dulce. O uno más vieja. ¿Sabían ustedes que el pan de muerto antiguamente ¿Llevaba ceniza? lleva ceniza de gente muerta? Lo hacían con ceniza de gente muerta. O historias turbias que existen en el mercado de Sonora, en el mercado de las carnes más grandes, donde puedes encontrar carne de panda, de animales gigantes, de otras cosas. Exactamente. O de desapariciones de personas. No, muchas historias. Pero en cierta manera, ¿lo podemos considerar locura? ¿O algo normal en la sociedad? ¿Porque está bien? ¿Porque está mal? ¿Quién lo juzga? ¿Quién lo juzga? ¿Quién es el que dice que está bien? El comité ético de la sociedad. ¿Y quién es el comité? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién está seguro de que esa persona que está ahí está bien de la cabeza? Pues la historia y las reglas las escriben los conquistadores. Más bien los inteligentes. Ahí tenemos la historia también de que estaba hecho el pozole. Otra muy buena. ¿Qué pozolito? Que se me antojó un pozolito. Actualmente ya no se hace esas costumbres, pero antiguamente, estamos hablando de bastante tiempo, mucho antes de la conquista, se hacía así. Y no lo hacían, y ojo con el dato porque esto es muy interesante, ellos lo hacían por cultura, por una ideología. Ellos creían que si se comían a sus rivales, ellos obtendrían su poder. Y ahí el problema es que surge una de las obsesiones, o uno de los problemas de este fantasma, es que al final de cuentas lo obtienen en un psiquiátrico y es altamente agresivo, ya que en un psiquiátrico, si ustedes llegaran a ver una película muy muy antigua hecha por mexicanos, los dedos no me acuerdo bien si son los dedos torcidos de Dios o los renglones torcidos de Dios, donde toda la película está basada en un psiquiátrico de México, donde a la misma gente los dejaban encerrados y se alimentaban de sus propias heces. ¿Ustedes ¿No era un documental? No era un documental, era una película. Está muy buena, muy fuerte y es de los años 60. Está una joya de película que dices, wow. Pero si te das cuenta de que esa persona está un poco mal, y en estudios recientes donde 12 personas fueron a decir que estaban locas, se metieron, se internaron, y después llegó la empresa que las estaba haciendo el estudio y les dijo, es que estas personas están sanas. Hicimos un estudio donde, pues, para demostrar que los que nos están atendiendo, el psicólogo, el psiquiatra o las otras personas, no valoran realmente el aspecto o la psique de la persona. Lo sacaron, pasó un año, pero en esta ocasión la empresa mandó a 12 personas que sí estaban mal de la cabeza. Les hicieron estudios, hicieron todo lo relacionado para demostrar que la persona podría estar mal. ¿Y saben qué resultó? Que estaban bien.
Porque estaban sanos. Lo que les comentaba, qué está bien y qué está mal, frente a quién lo dice, quién te asegura que realmente está bien. Si tomamos de ejemplo lo que mencionamos de la comida, el pozole, para esas personas en ese tiempo eso era natural, era algo normal, era algo que a lo mejor como tú, como yo, actual en esta actualidad, es comernos una torta de tamal de pollo, el corazoncito del pollito. Nosotros nos comemos el corazoncito del pollo, las mollejitas, pero el pozole se hacía con el corazón de los guerreros perdidos para obtener su poder, su fuerza. Caballeros águila, caballeros jaguar. Exactamente. Pero ellos lo veían bien. Actualmente lo podemos ver como algo malo, porque ya son prácticas que ya no se hacen. Pero ahí surge una relación que tanto en mayas como en Estados Unidos como en zonas árticas surge una historia donde la persona necesitada. Ahí tenemos la película de el avión de los Andes que se comieron. ¿Quién no nos dicta que ahí hubo una locura, pero para ellos fue aceptable para sobrevivir? Supervivencia. ¿Tú qué hubieras hecho? Tú, espectador que nos estás viendo, déjanos en los comentarios qué piensas sobre la locura y la sociedad. Si te hubieras comido a tu madre estando en los Andes, o sea, ya tu madre falleció, ¿no? O sea es un evento ficticio, hipotético. Estás en una situación, hay cadáveres, tú y otras personas están vivas, tienen que sobrevivir de alguna manera. Recursos no hay, es un desierto, puede ser desierto de hielo o de tierra, pero es un desierto, no hay nada, no hay animales, no hay casi nada. O sea, lo que tienes a la mano es lo que tienes. Pero en esta locura existe algo importante, otras historias. Si ustedes quieren, dejen su like. Estas historias van relacionadas muy específicamente, tal vez ustedes lo conocerán. Es un ente que entra a aquellos que han devorado carne y se vuelven inmortales, peligrosos, salvajes, y se llama el Wendigo. Una historia bastante interesante que nos gustaría saber si quisieran escuchar para el siguiente video. Vamos a traerles varias historias que hemos encontrado y hemos investigado, y daremos nuestra opinión sobre este tipo de espíritus, porque se les puede considerar espíritus, porque no son, de cierta manera, son como seres humanos poseídos, entes. Pero antes de irnos, ya dijimos los 12 y nosotros estamos hablando de los 13. Para dato curioso, y se los vamos a dejar así para que vean la película y se enteren de la historia. Este personaje, el último fantasma, es el motor de la historia. Sin él, todos los demás fantasmas serían inútiles. Es el combustible para que funcione el ojo del demonio. Vean la película para que sepan quién es. Pero tiene un error argumental en la película, porque dicen que en la película, bueno, si la ven, en la película dicen que el 13º fantasma cierra el ojo del demonio, pero realmente lo que hace es activar la máquina. Activar, le decíamos, es el motor, es la energía, es lo que le da el combustible. Y muchos siempre usan ese combustible. Las madres en especial, sacrificar todo para que sus propios hijos sigan adelante. ¿Tú tienes ese combustible? Déjanos en los comentarios. Y ya saben, tenemos nuestras redes sociales, pueden seguirnos en ellas, están aquí abajo. Estamos al pendiente, esperamos les haya gustado este video. Déjenos en los comentarios las preguntas que le hemos hecho, qué opinan sobre el tema, y si quieren que en el siguiente video hagamos el video de los Wendigos. Estaba pensando qué les parece la idea, déjenlo en los comentarios. Si hacemos una pequeña sección cada cierto tiempo hablando de cosas, de historias, de teorías
de cosas supersticiosas, sobrenaturales. Por ejemplo, hablaremos del Wendigo, podemos hablar después de el Charro Negro, las historias que corren sobre el Jabberwocky. El Jabberwocky. Estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Pero esto es una ficticia. El Chupacabras, no sé, ustedes díganos, ¿qué personaje les gustaría que investigáramos y habláramos con él? El Subuco. Son aquellos demonios que chupan el alma de los hombres. Son demonios mujeres que buscan el placer y el sucubo. Porque si es sucubo, estás diciendo sucubo. Pero si es sucubo. Se me olvidó el nombre de cómo se llama a los demonios adictos al sexo. Bueno, él fue Eric, yo soy Ricardo y esto fue Insanamente. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.